Licenciado, buenas noches, ¿sí se le escucha bien? Para licenciada Juárez, gracias. Bueno, el último día con ustedes estuvimos platicando acerca de el endoso de los títulos de crédito. Esencialmente, sabemos que es eh, un acto por el cual, a través de una cláusula accesoria al título, el acreedor cambiario pone a otro en su lugar. Es decir, el acreedor cambiario es sustituido como tal. De ahí mencionábamos que el doctor Cervantes Ahumada, dentro de la doctrina, establece que el endoso es ese medio de cambio, de transmisión de un título de crédito, en este caso puede ser a la orden como tal, ya porque son los únicos que se entregan mediante endoso y entrega del título como tal, que dentro de nuestro código de comercio, en el artículo 425, si mal no recuerdo, mencionamos que el endoso podría realizarse en garantía, en algún momento en procuración, ¿ya? O en propiedad. Que ese endoso en procuración pasa a constituirse en aquel mecanismo en donde pues se le faculta a alguien, se le otorga un mandato implícito para que en este caso, este nuevo, entiéndase, acreedor cambiario, represente a alguien en particular. Pero hay que tomar en consideración que el acreedor cambiario inicialmente puede en algún momento venir y sustituir o cambiar al sujeto como tal. Puede anular, puede anular en algún momento dicho proceso. De esa cuenta, pues conocíamos que en el caso
Disculpen, no sé si me escuchan. Sí, Eric, Bueno, muchas gracias. ahorita Mil sí disculpas, pero se le escucha. gracias. Como que la tecnología nos está jugando ahí un mal paso. Bueno, hemos platicado entonces que en última instancia el endoso tiene algunas funciones. Mencionábamos que era sustituir al acreedor en algún momento y que, dicho sea de paso, si se trasladaba totalmente todos los derechos y tanto principales como derechos accesorios, en algún momento pues podríamos estar ante un escenario de un endoso en propiedad. Y ese endoso en propiedad en algún momento nos permite venir y conocer, ejemplo, que tanto las garantías principales como accesorias de un solo. Y un endoso en propiedad casi siempre entra en marcar cuando, oíste bien, cuando es nominativo. ¿Por qué? Porque cuando el título es nominativo, es permitido cambiar o sustituir de un solo, ¿ya?, al principal acreedor del título. De esa cuenta podemos entonces visualizar que los endosos, títulos nominativos no son funcionales, ¿ya? Habrá que ir, entonces, como se mencionó, entonces, la casa emisora, esa casa emisora tendrá precisamente el derecho de venir y sustituir al acreedor como tal. Por otro lado, vamos a encontrar cuando dos es en procuración. El endoso en procuración, según el artículo 427, se refiere al endosatario todas las facultades de un administrador. Bien, les ruego que disculpen, pero automáticamente como que tenemos algún tipo de inconveniente con la señal. Mencionaba que un endoso en procuración normalmente lo encontramos regulado en el 427 del Código de Comercio.
¿ya? Y precisamente dicho artículo es el que en última instancia nos lleva a que ese endoso en procuración se otorga con algunas cláusulas que puede ser en procuración por poder, al cobro o cualquier otro tipo, ¿verdad?, que sea equivalente. En este endoso se le confiere al endosatario todas las facultades de un mandatario. Y ese mandatario tiene una representación, ¿verdad?, para poder cobrar el título, ya sea judicial o extrajudicialmente. Para poderlo endosar en procuración, hay que tomar en consideración que este tipo de endoso se convierte en algo impropio, ¿ya? ¿Por qué? Porque estando, óigase bien, estando eh, endosado, no se le está transmitiendo la titularidad, óigase, la titularidad del título. ¿Qué quiero decir con ello? La legitimidad, todos los derechos no se le están transfiriendo, sino que se le está endosando para que él pueda venir y materializar el cobro, ¿ya?, por una persona, el cual automáticamente pasaría a ser el beneficiario siempre del título como tal. De esa cuenta encontramos entonces que un endoso en procuración como tal, en algún momento pues se tiene que establecer dentro del título mismo, ¿ya? Y aún y cuando se le haya endosado, el beneficiario sigue siendo la misma persona. ¿Cómo poder interpretar este tipo de hechos? Ande caso que en algún momento, ejemplo, la licenciada Luz María Rivas viene y me endosa un título en procuración. Ella no tiene tiempo, ella básicamente desarrolla una serie de actividades laborales y profesionales que no le permiten en algún momento pues estar detrás del cobro. El que me haya transferido en algún momento endoso en procuración, a mí no me da el derecho, ¿verdad?, de creerme que soy el legítimo propietario de los derechos principales y accesorios. No, yo solo fui facultado para que en nombre de la licenciada Rivas Rodríguez yo le dé continuidad judicial o extrajudicialmente al cobro del título. Mas yo no puedo tomar una decisión sin consultarla con la legítima propietaria o beneficiaria del título como tal. Por separado, también vamos a encontrar los famosos endosos en garantía. Un endoso en garantía, pues casi siempre se otorga con el texto anotado, que sería endoso en garantía, endoso en prenda, ¿ah?, endoso para avalar una deuda, por ejemplo. En ese momento se está utilizando lo que regula el 428 del Código de Comercio. Se le tiene que anotar una cláusula que es en garantía, en prenda u otro equivalente. Y acá, básicamente, se traslada un derecho prendario sobre el título y va a conferirle al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, sobre los derechos, ¿verdad?, y facultades que confiere el endoso en procuración. El gravamen prendario de cualquier título de crédito no requiere inscripción, dije, en el Registro General de la Propiedad.
y no pueden oponerse al endosatario en garantía las excepciones que se hubieran podido oponer a tenedores anteriores. Es decir, que el que lo den garantía es el único responsable por ese tipo, precisamente, de endoso. Y de aquí hay que tomar en consideración que estas tres formas de endoso, ¿ya?, que al final nos regula el mismo código de comercio, es el que va a facultar a alguien para que pueda reclamar los derechos de el endoso como tal. Bueno, pregunto si hay alguna inquietud ahí, si no, eso me recuerdo que uno de los dos puntos restantes en su momento era el famoso endoso en blanco o endoso incompleto. Analizamos que según el 424, ese se hace en blanco con la sola firma del endosante. Pusimos de ejemplo aquellos certificados de propiedad de los vehículos que muchas veces solo y los entregan al momento de la negociación del vehículo. Ese es un endoso en blanco. Analizo los requisitos básicos del endoso, tal como el nombre del endosatario, la clase de endoso, el lugar y la fecha, la firma del endosante o de la persona que en algún momento firme a su ruego, ¿ya? Y luego hay que tomar en consideración que siempre nos permite que se pueda omitir, ¿verdad? Pues alguno de los aspectos básicos, estos se pueden anotar, ¿verdad?, antes de la presentación del título común. Se dijo claramente entonces que el endoso con esos requisitos lo único que genera es documentar el traspaso del título, que son parte de esos efectos, al igual que legitimar al nuevo adquirente del título. Y al mismo tiempo, pues reconocer la obligación de la garantía del dosante como tal. Se señalaron algunas diferencias entre endoso y cesión, que creo que fue hasta ahí donde nos quedamos. Si hay alguno, con todo gusto, si no, yo paso a lo que es el protesto como tal. Mi parte está claro, Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a encontrar otra de las instituciones que le son aplicables a todos los títulos de crédito, ¿ya?, y es precisamente un acto por el cual se va a hacer constar que luego de presentar en tiempo existe negativa de pago de un título de crédito o negativa de aceptación. El 399 del Código de Comercio claramente lo deja instituido, ¿ya?, que debe prácticamente de presentarse, se debe en algún momento el protesto, si el título no lo considerara, óigase bien, si el título no considerara y en atención a una de sus características, que es la literalidad, pues se debe de protestar en acta notarial, ¿ya? De ahí podemos encontrar entonces que en el caso concretamente de los títulos de crédito y principalmente cuando se trata, oígase bien, cuando se trata de el reclamo por no pago, aun y cuando se haya presentado en tiempo, ¿ya?, sencillamente nos estamos refiriendo al protesto en sí. Si ustedes revisan el artículo 399, claramente deja instituido que la presentación en tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su pago se harán constar por medio del protesto.
salvo disposición legal expresa. Y ningún otro acto puede suplir al protesto. Aquí hay que entrar a considerar algo. En este artículo queda establecido que el creador del título podrá dispensar al tenedor de protestarlo. Y aquí claramente nos deja la salvedad. Si se inscribiera en el mismo título una cláusula que se establezca sin protesto, sin gastos u otra equivalente. Y esa otra equivalente, por ejemplo, es en aquellas letras de cambio cuando se incluye letra de cambio libre de protesto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tomar en consideración que el protesto al final es un acto jurídico. Pero ese acto jurídico tiene que quedar en una constancia que un título de crédito no fue aceptado o no fue pagado. Y eso solo lo puede realizar un notario. Se debe protestar a más tardar a los 2 días de que el título de crédito no fue aceptado o no fue pagado. Entiéndase entonces que el protesto es un requisito indispensable para tener derecho a demandar en juicio. ¿Mm? ¿Y qué juicio? Bueno, un juicio ejecutivo de acción cambiaria. ¿Mm? ¿Para qué? Bueno, para que se nos pague el título. El título de crédito, si en algún momento se haya creado libre de protesto, entonces, ojo, solo basta acompañarlo con el primer escrito y reclamo del mismo. En caso contrario, debe de existir acta notarial. Me detengo y les resumo esto que he explicado. El protesto es una institución o un acto jurídico. Se le puede llamar institución jurídica o acto jurídico. Si el título no consigna ninguna limitación, por obligación, a los 2 días de no haber sido aceptado el título o pagado el título, no queda más que acudir ante notario y suscribir un acta de protesta. ¿Ya? ¿Qué sucede? Bueno, se debe protestar a los 2 días de que el título, en este caso, no fue aceptado ni fue pagado. Ustedes revisen el 476, por favor, de su código de comercio. A ver, alguien ahí que me oye, 476. Pero solo uno. Artículo 476. Protesto por falta de aceptación. El protesto por falta de aceptación deberá levantarse dentro de los 2 días hábiles que sigan a la presentación, pero siempre antes de la fecha del vencimiento. Muchas gracias. Bueno, ya solo ahí tenemos entonces que se está levantando básicamente el protesto porque no fue pagado, ¿ya? Perdón, por falta de aceptación, disculpen, no fue aceptado. El 477 es el que nos lleva a esa falta de pago. Y esa falta de pago, ¿ya? Hay que tomar en consideración que el protesto por falta de pago también se levantará dentro de los 2 días hábiles siguientes al vencimiento del título como tal. ¿Qué pasa en última instancia? ¿Ya? Que cuando uno visualiza, por ejemplo, que el título en su momento no fue pagado, ¿qué me queda? Pues no me queda más que venir y antes de que se materialice, oígase bien, antes de que se materialice la caducidad, yo tengo que realizar la acción cambiaria del título. ¿Por qué? Porque el título puede caducar. ¿Y cómo puede caducar el título? Bueno, primero, si no se presenta en tiempo para su aceptación o para su pago.
o bien por no haberse levantado el protesto en los términos que regula la ley, es decir, este código de comercio como tal, ¿ya? Y tiene que tomarse en consideración que el protesto nace, óigase bien, nace para efectos de poder reclamar un derecho a través de la acción cambiaria como tal. De esa cuenta encontramos un acto por el cual, si pasaron los 2 días, no fue aceptado, no fue pagado, tienen que respaldarse en ese 476 y 477 del Código de Comercio. Se debe de razonar el título. ¿Por qué? Porque al final se debe identificar que a X fecha se presentó el título de crédito y el notario lo va a firmar y sellar. Y al mismo tiempo el notario va a faccionar un acta de protesta. ¿Y por qué? Bueno, pues puede tomar cualquier hoja de papel bond para efectos de poder faccionar el incumplimiento del pago o la no aceptación, precisamente. Hay una salvedad que hay que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque en un inicio mencionaba que todos los títulos, como institución, pueden hacer uso del protesto. Aquí hay que tomar en cuenta que el protesto para efectos de las facturas cambiarias libres de protesto, ojo, ¿ya? La falta de aceptación por obligación debe en una factura o en hoja adherida a esa factura, ¿ya? Y tiene, si en algún momento se hiciera vía correo, tiene que estar el sello de recepción postal y aquel comprobante de que en realidad se entregó y que éste la devolvió y no la aceptó. ¿Mm? Y muchas veces cuando hay falta de una factura, que porque se extravía, etcétera, pues no queda más que una declaración, ¿verdad? Y esa declaración, pues la tiene que firmar el vendedor. Se da un proceso particular en la factura cambiaria libre de protesta. Hay que tomar en consideración eso, por favor. Bueno, hay que tomar en cuenta también que esa acta notarial, ¿ya? Por obligación, la debe de protocolizar. Recordemos que el acta no se suscribe en papel especial de protocolo. El acta se suscribe en una hoja de papel bond. ¿Y qué debe realizar el notario después de haber faccionado el acta? Por obligación tendría que protocolizarla como tal, ¿ya? Y aquí es parte de aquellos requisitos en donde el protesto debe hacerse constar por razón. Y esa razón es puesta en el cuerpo del título como tal y al mismo tiempo, pues, en este caso, de haber levantado el acta, ¿ya? Debe de precisamente de protocolizarla como tal. Bueno, dentro de ese contexto, entonces, podemos analizar, si ustedes revisan el 480 del Código de Comercio en su numeral sexto, establece que el notario protocolizará dicha acta. ¿Qué es lo que va a hacer el notario? A ver, mis distinguidos notarios, para efectos de una protocolización de acta. A ver, un notario. Bueno, número, ¿qué? 1. El municipio de la antigua Guatemala. ¿Ya? El día 15 de febrero del año 2022. Yo, el nombre del notario, notario, por mí, ante mí, en cumplimiento de la ley, procedo a protocolizar el acta notarial de protesto. Aquí ya viene, por falta de aceptación o por falta de pago. Tendrá que venir y establecerlo.
cual queda constancia en el acta notarial de fecha tal y tal que autoricé en esta ciudad, contenida en una hoja de papel bond, la que pasa a formar parte de mi protocolo, ¿ya? En el folio tal, ¿ah? O en el protocolo a mi cargo, ya depende de la redacción del notario, ¿ya? Y se tiene que venir y establecer, quedando entre las hojas de papel especial, sellado para protocolos, número tal, A tal o B tal, tales millones, tal y número de registro tal y perteneciente al quinquenio de tal fecha a tal fecha. Leo lo escrito y enterado de su contenido. ¿Qué sería? Objeto, validez, y los demás efectos legales tendría que llevarle, ¿no? Acepto, ratifico y firmo. Por mí, ante mí, y firma el notario. Ahí infraccionó el acta, la protocolización del acta de protesto como tal. Son aspectos que hay que tomar en consideración para efectos de poder presentar el protesto. Bueno, luego de haber protocolizado el acta, ¿qué le queda al sujeto? Bueno, no le queda más que darle aviso del protesto a quien haya firmado el título o a aquellos que hayan firmado. Y luego viene la ejecución, ¿ya? Y desde ahí, pues, tiene la característica de presentación para efectos de poder, aquí hay algo interesante, ejecutar el título como tal. Y aquí, en esa ejecución del título, pues habría que entrar a visualizar. ¿Qué regula la ley al respecto? Se tendrá que tener especial cuidado. ¿Qué regula la ley al respecto? Bueno, se tendrá que venir y revisar por lo menos, lo que establece el Código de Comercio como tal. Váyanse allá por el 1039 del Código. Ya tendrá que venir y visualizar, ¿verdad? Si en ese 1039 principalmente, que es la vía procesal, óigase bien, que es la vía procesal, hay que determinar si es un juicio de valor indeterminado o si excede de los 400,000 quetzales. Porque ahí, después de todo, va a proceder hasta el recurso de casación. Así lo establece el código. Y perdónenme, casación no es un recurso. Es un procedimiento, al igual que la acción de amparo. Pero lo menciono porque hay tanto en algún momento que, por un lado, pues este 1039, o bien el mismo código de comercio, en algún momento nos puede dar algún tipo de salidas como tal. ¿Ya? ¿Y qué salidas? Bueno, las que en última instancia el mismo código, ahí por el 327, ¿ya? Que todas las economías y ventajas que obtenga un comisionista, ¿ya? Pueden redundar en beneficio del comisionista o del comitente en un momento determinado. Entonces, hay que tomar en consideración cómo se va a establecer en algún momento, ¿ya? La relación de este código con el protesto como tal. Bueno, el protesto, sabemos entonces que siendo ese acto, ¿ya? Sobre el cual se va a hacer constar que se presentó en tiempo el título y que existe negativa, ¿ya? Pues si por disposición de ley se tiene que venir y fraccionar acta notarial, se sabe, pues. Ahora bien, muchas veces hay razones puestas por un banco en un título de crédito. Y ahí se va a hacer constar la negativa de aceptación o pago. Esa razón o ese sello que en algún momento, sobre todo la Cámara de Compensación,
puede venir y anotar, en el caso de un cheque que pasa a ser un título de crédito, ¿ya? Pues genera, ¿no?, la necesidad de poder reclamar esa nota o ese sello de no pago para el hecho, ¿no?, de venir y reclamar el pago del título. Si en algún momento no tiene nada el cheque, ningún tipo de limitación, no queda más que venir y dentro de los 2 días de la negativa, y 2 días hábiles, pues levantar, así lo estipula la ley. Lo correcto es faccionar el acta notarial, ya sea por falta de aceptación o por falta de pago. Y luego proceder a protocolizar para luego establecer el cobro a través de la vía ejecutiva de acción cambiaria como tal. Bueno, la mayoría de títulos, vimos una excepción en la factura cambiaria. En algún momento, pues parte también de las excepciones para plantear un protesto notarial se da cuando, por ejemplo, una letra de cambio, muchas veces queda establecido que hay una cláusula que se reconoce como libre de protesta. Y si alguien actuara, si alguien iniciara un efecto de acción cambiaria con un título, óigase bien, que establece el título libre de protesto y se protestara ante notario, hay que tomar en consideración que ese tipo de costas judiciales o gastos no son reintegrables. ¿Por qué? Porque el título claramente reconocía que era libre de protesta. ¿Qué queda? Cuando los títulos tienen ese tipo de anotación. Sencillamente presentar el primer escrito, que muchos dicen, bueno, voy a presentar mi demanda. En ese primer escrito se adjunta el título como tal. Y el título, pues sencillamente va a llevar incorporado literalmente, que es una de las características, libre de protesto como tal. Bueno, esa es la institución del protesto como tal. ¿Alguna duda dentro de esa institución? De mi parte, no, Bueno. No, gracias. Luis, perdone, solo no alcancé a escuchar lo que dijo respecto a las costas procesales en el título libre de protesta. Sí, si alguien básicamente pues iniciara el faccionamiento de un protesto notarial, pero el título, óigalo bien, el título básicamente reconoce que es libre de protesto, automáticamente ese tipo de costas judiciales no son reconocidas, ¿ya? Y no son reconocidas porque al final, pues, el título claramente lo dejaba normado, ¿ya? Por ello es de que en el 399, en el último párrafo, claramente deja establecido que el título podrá dispensar al tenedor, o sea, el creador del título puede dispensar al tenedor de protestarlo. Se inscribe en el mismo una cláusula sin protesto, sin gastos u otra equivalente. Y esa otra equivalente es, por ejemplo, esta única letra de cambio libre de protesto. Esta cláusula no va a dispensar, oígase bien, al que tenga la obligación de presentar el título o de dar aviso de falta de pago, ¿ya? No lo va a dispensar. Pero ojo, ¿ya? Si a pesar de todo esto alguien levanta el protesto, los gastos van a ser por su cuenta. Por eso mencionaba que cuando el título de crédito incluya libre de protesto, sin gasto, sin protesto, y alguien aún así va con el notario, facciona el acta,
la protocolizan, inician la demanda, ¿ya? El otro, el obligado, el que no la aceptó, no la pagó, no va a estar en la obligación de pagar esas costas judiciales. ¿Estamos ahí, licenciado Ortiz? Claro, licenciado, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más, señores? Sí, licenciado Jauria, dígame. Solo, licenciado, disculpe, así como esto, entonces sería que no paga las costas judiciales, pero sí se lleva el proceso, sí se inicia entonces. Sí, lo que tenemos que tomar en consideración es de que hay quienes, para cobrar más, fraccionan el acta notarial, protocolizan el acta notarial, ¿ya? Pero si en algún momento el título estableciera libre de protesto, no es necesario hacer eso. Basta con que llene su demanda y adjunte el título y es suficiente para hacer efectivo prácticamente el tipo de demanda sin necesidad de protocolizar o fraccionar acta notarial. ¿Estamos ahí, licenciado Javier? Sí, licenciado, gracias. Vaya, solo le amplío algo más antes de darle la palabra a alguien que me levantaba la mano. Obviamente, el que usted tenga que venir y reclamar el título y se incurre en otro tipo de gastos, el deudor tiene que hacerlos efectivos, ¿ya? Lo que no van a reconocer es si para reclamar el cobro levantó protesto ante notario. No. Basta con que ingrese el primer escrito y que adjunte el título que establece libre de protesto y el juez tendrá que precalificarlo automáticamente. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, entonces, solo perdone, prácticamente podríamos decir que el documento que esté libre de protesto, podríamos decirle que lo único que se va a evitar es pagar las costas judiciales, pero si existe algún otro cobro, ese sí lo tendría que pagar, se podría decir. Sí, recuérdese que hay costas judiciales por el cobro ordinario, pero también si dentro de esas costas va que faccionaron protesto, protocolizaron el acta, ¿ya? Eso no se reconoce porque no es obligación de el deudor del título como tal. O sea, en ambos casos se pagan honorarios o costas judiciales. La diferencia es de que, ejemplo, usted puede venir y decirle, bueno, el título es de 100,000 quetzales y mi servicio y todo, ejemplo, 10,000 quetzales. Y resulta ser de que llega otra persona y le dice, no, yo le voy a cobrar 15 porque faccionamos el acta notarial de protesto y aparte de ello se protocolizó. Dice el juez, no, esto no se reconoce porque la ley es tajante al establecer que ese tipo de hecho o de acto no debió de haberse realizado. ¿Estamos ahí? Sí, gracias, Lic. Vaya, pues, de acuerdo. A ver, por ahí alguien me levantaba la mano. ¿Quién era? Bueno, vean, señores, hasta acá material suficiente para el primer parcial. Les cuento, el día de hoy recibí ya el correo donde se me autoriza. En un momento voy a generar la publicación del calendario de los primeros parciales. Los primeros parciales básicamente van a estar presentados es decir, se van a realizar del 21 de diciembre para el jueves 3 de marzo como tal. Y bajo ese contexto vamos a encontrar que estos primeros parciales, yo mandé por ahí el calendario y dentro del mismo, pues, tendrían ustedes evaluación, déjenme ver acá, discúlpenme, van a tener evaluaciones
Disculpen, estoy bajando el calendario que recuerdo que ya me fue trasladado, autorizado por el señor decano. ¿Ya? Déjenme ver. Bueno, al final tenemos... bueno, no, disculpen. Estaba tratando de ver si lograba visualizar. Solo déjenme ver. Aquí estamos. Bueno, en el caso de ustedes, noveno semestre, para que tomen en cuenta, 21 de febrero, Derecho Notarial 3. Miércoles 23, Filosofía del Derecho. Viernes 25, Derecho Internacional Público. El día 1 de marzo, Derecho Financiero. Y el día jueves 3 de marzo, Derecho Mercantil 2. Hasta la institución, óigase bien, del protesto. ¿Qué quiero decir con ello? Vimos bienes, en algún momento, alguna clasificación de los bienes. Aparte de la clasificación de los bienes, se analizó dentro de la teoría general de los títulos de crédito, los antecedentes, el concepto, recuerdo, las características, la naturaleza jurídica, una definición de los títulos como tal. Dentro de las características, si mal no recuerdo, creo que eran 5, ¿ya? Y aparte de ello, pues los elementos de los títulos de crédito, tanto personales, reales y formales, ¿ya? El aval, el endoso, cómo circulan los títulos de crédito y por último, estábamos analizando la institución del protesto como tal. Suficiente para lo que es Derecho Mercantil 1 en su primer parcial. Guerra avisada, no hay hombre muerto. Se las estoy poniendo en bandeja todavía. ¿Alguna duda? Sí, dígame, licenciada de León Paredes. Solo una consulta, de pura casualidad, ¿usted va a brindar algún material o al menos libros por el cual nos podamos guiar en ambos cursos? Le soy honesto, trabajo leyes. Si se da cuenta, desarrollo leyes, ¿ya? Entonces, libro, está el del doctor Villegas Lara, pero no se lo desarrolla, bueno, no sé, pero yo recuerdo que mi ex maestro no desarrolla el curso en función de esto, sino que yo casi siempre código de comercio, constitución, ¿verdad? Y para los dos voy con ley, ¿verdad? Si se da cuenta, en financiero, si lo ha recibido, constitución y leyes. Una que otra definición que yo mismo la comparto cuando es doctrinaria como tal. Espero aclararle ahí, licenciada de León Paredes. Ok, es que a veces usted se extiende un poquito más de las leyes, por eso era mi duda, porque a veces usted está dando algún tema, entonces yo estoy viendo mi ley, pero no cuadra. O sea, por decirle que usted se extiende un poquito más, Sí, por eso sí. era mi duda. Trato de explicar la ley, ¿ya? Para efectos de una interpretación, ¿eh? Gracias, Lick. Bueno, ¿alguien más, señores? Bueno, en virtud que no, pues desde ya paso a desearles muy buenas noches, señores. Feliz noche, Lick. Noche, Lick. Gracias. Gracias, Lick.